Soy guardabosques en las tierras altas de los muertos. Algo escalofriante está sucediendo aquí. Hola bella comunidad de relatos para la noche, mi nombre es Pedro Herrera y mi historia no es feliz. Sinceramente desde mis adentros creo que es todo lo contrario. Y aquí les explico el porqué. Protejo una tierra que está repleta de horrores más allá de tus pesadillas más vertiginosas. La verdad de esta región es un secreto salvaguardado por unas pocas almas agobiadas. Es nuestro deber proteger al mundo de los terrores retorcidos que hay en este lugar. He visto cosas que los ojos no pueden discernir y he aprendido cosas que la mente no puede comprender. Después de 20 años de este infierno interminable, estoy listo por fin para compartir mi historia. No es, ni mucho menos, un cuento corto. Y esto es solo el comienzo. Es por eso que les pido encarecidamente que escuchen en su totalidad. Si es de su agrado, favor de suscribirse al canal de Relatos para la Noche. Gracias nuevamente por publicar mi relato. Cuando me mudé a Escocia en la primavera de 2004, era un hombre joven. Dejé atrás la policía metropolitana, y más tarde acepté un puesto como guardaparque en las tierras altas de Escocia. María y yo esperábamos formar una familia. Fue borrón y cuenta nueva. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, María preguntó. Por supuesto, dije. ¿Tú estás segura? Bueno, ya es un poco tarde para que los dos hagamos estas preguntas, se rió María, señalando la ventana. Ya estamos en Escocia. Sonreí. Lo sé, pero siempre puedes decir la palabra. Podríamos subirnos a ese coche y regresar a casa nuevamente. No me importa regresar de donde venimos, dijo, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Me preocupo por ti. Besé su frente. Esto no será como la ciudad, María. Aquí afuera hay paz. Todo trabajo conlleva desafíos, Pedro, dijo. ¿Estás listo para empezar a trabajar directamente? Puedes tomarte más tiempo para recuperarte. Te amo, dije, apretando con fuerza a mi esposa. Pero estoy listo para esto. Sin embargo, éramos tan ingenuos. Las tierras altas son una región de Escocia conocida en todo el mundo y, sin embargo, nadie la conoce realmente. Al menos no en este pedazo particular de bosque embrujado, un lugar que no revelaré. Las tierras altas son una región vasta y en expansión, y rezo para que nadie encuentre mi parque. Sería prudente no intentarlo nunca. Cuando llegué al pub local del pueblo, en mi día de juramentación, me encontré con miradas aceradas por parte del puñado de bebedores matutinos del establecimiento. Era el tipo de comportamiento distante que los recién llegados suelen recibir de los lugareños, especialmente de un inglés en un pueblo escocés. Los antiguos prejuicios nunca mueren realmente, ¿verdad? Por aquí, Pedro. Un hombre bramó roncamente. Me volví para ver a Matías Wright, el anciano que reconocí en mi entrevista de trabajo. Solo había pasado un mes desde nuestra llamada en línea y, sin embargo, el becario había envejecido aproximadamente 10 años. En ese momento debía tener cerca de 60 años y solo podía suponer que se trataba de un envejecimiento inducido por el estrés. El resultado, muy probablemente, de que Matías cumpliera con sus deberes en el parque, dada la desaparición del anterior guardabosques 3 meses antes. Ese fue el verdadero motivo de la preocupación de María respecto al nuevo trabajo. En primer lugar, las turbias circunstancias que rodearon la apertura del puesto. Hola, Matías, dije, sentándome frente al hombre curtido. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, respondió con voz suave y ronca. ¿Están usted y su esposa establecidos? Asentí. Sí. Este pueblo es idílico, interrumpió Matías groseramente. Pintoresco, tranquilo y hermoso. Me moví incómodamente en mi asiento, sin estar seguro de cómo debía responder al repentino y breve comentario. Hay algo de verdad en eso, dijo el anciano. Pero este refugio es la punta de la seguridad en la cima de un iceberg. Debajo de la superficie, las cosas parecen bastante diferentes. No estoy seguro de entender, respondí torpemente. No espero que lo entiendas, dijo Matías, deteniéndose por un momento. Me impresionaste en tu entrevista, Pedro.
Hubo una razón por la que hice tantas preguntas sobre su tiempo en la policía. No estaba buscando a una persona común y corriente. Estaba buscando a alguien que ya hubiera mirado con horror a los ojos. Reprimí el trago que involuntariamente subió a la parte superior de mi garganta. ¿Estás bien?, preguntó Matías, posiblemente notando que el color había desaparecido de mi cara. Asentí, recomponiéndome. Sí, estoy bien. Yo solo, bueno, estoy pensando en la mujer que ocupó el puesto antes que yo. Shirley Pan, dijo Matías. Entiendo tus dudas, Pedro. ¿Quién querría ocupar el puesto de una persona desaparecida? Bueno, no te mentiré. Estos bosques son peligrosos. El trabajo conlleva riesgos. Lo sé, dije. Tú me advertiste. No le había revelado esa información a María, porque sabía que ella ya estaba incómoda porque yo regresara al trabajo después del ataque de nervios en nuestro antiguo hogar. Lo hice, dijo Matías, suspirando. Pero bueno, ¿qué imaginas que le pudo haber pasado a Shirley? ¿Qué es lo peor que has imaginado? Fruncí el ceño ante la horrible naturaleza de la pregunta. Me imaginé que había caído por el borde de un acantilado montañoso, o había muerto a manos de un animal. Aún así, hay muy pocos animales salvajes en las tierras altas. Un jabalí podría haber atacado al guardaparque, pero era muy poco probable. Aquí está la cuestión, Pedro, dijo Matías, al ver que no tenía respuesta. Tu fantasía más oscura no se compara con la verdadera naturaleza del bosque. Y aunque quiero desesperadamente decirte lo que encontrarás en el bosque, no me molestaré. ¿Por qué?, pregunté, frunciendo el ceño. Matías suspiró. No me creerías, muchacho. Simplemente no me creerías. Pruébalo, dije. No, respondió, sacudiendo la cabeza. Te reirías en mi cara y te irías. Dijo mucho sin decir mucho. Y comencé a reconstruir las cosas en mi cerebro. El hombre, sin duda, creía en los críptidos. Monstruos. El hombre del saco. Quizás la propio viejo Ness, escondido en el lago. Siendo un chico de ciudad inglés con una visión racional de la vida, no creía en esas cosas. ¿Qué hay ahí fuera, alguna especie de criatura?, yo pregunté. Matías me miró durante unos segundos, tal vez buscando el más mínimo indicio de sonrisa en mi rostro, cualquier señal de burla, y estaba seguro de que me despedirían incluso antes de comenzar. Hay quienes saben lo que hay en esos bosques, dijo Matías, señalando con la cabeza a un par de bebedores en el pub. Han visto cosas. Ver es la única manera de hacer que una persona crea verdaderamente. Bueno, ¿por qué no contrataste a un local?, yo pregunté. Míranos, Pedro. Somos viejos. Demasiado viejos. Y no me atreví a preguntarle a nuestros hijos, pero un extraño. Bueno, eso parecía. Matías de repente hizo una pausa, rascándose la cara contemplativamente. Sabes, creo que me he precipitado en esto. Quizás tú. Tú mismo lo dijiste, interrumpí, sintiendo que la oportunidad de trabajo se me escapaba de las manos. Nadie más está en condiciones de ocupar el puesto. Tengo que ser yo. De repente, Matías golpeó la mesa con el puño y todo el pub quedó en silencio. Nadie movió un músculo. Nadie hizo ningún sonido. Esperé a que el hombre recuperara su carácter tranquilo y sereno. Pedro, dijo finalmente. Ni siquiera sabes lo que hay en ese bosque. No, estuve de acuerdo. Pero sé que tengo que redimir, solo tengo que hacer esto, Matías. Y como dijiste, no lo creeré hasta que lo vea por mí mismo. E incluso entonces, no lo creerás, susurró Matías. Sonreí victorioso. Entonces, ¿eso significa que tengo el trabajo? Solo si aceptas una cosa, dijo. Continúa, respondí. Matías suspiró. Una vez que tomas este camino, no puedes abandonarlo. Asentí en aceptación. No estoy seguro de si el hombre me veía como valiente o como un imbécil. Una mezcla de los dos, me imagino. Cualquiera que sea el caso, Matías dejó de resistirse.
A regañadientes, me llevó desde el pueblo hasta la torre de vigilancia, una estructura de madera que se alzaba sobre la región montañosa que se convertiría en mi dominio. Las tierras altas de los muertos, dijo Matías, mientras bajábamos del auto. Ese es un nombre siniestro, respondí. Matías suspiró. Aquí han pasado cosas espantosas. Hemos tenido una buena cantidad de tragedias a lo largo de las décadas. ¿El maestro de escuela? Dije, recordando vagamente cierta noticia. Sí, dijo Matías. Lo que hizo era impensable. Asentí y caminé hacia la escalera al pie de la torre de vigilancia. Has dejado de sonsacarme para obtener información sobre el bosque, señaló el hombre. Me encogí de hombros. Sé que no me lo dirás, ¿cuál es el uso? Yo solo sé que huirías, dijo. No por miedo, lo más probable es que veas este trabajo como una farsa. Pensarías que soy una especie de chiflado. Ya lo creo, pensé, ahogando una risa. Matías dio un resumen de las tareas que se esperaba que yo desempeñara. Estaba buscando cosas que decir, prolongando el periodo de iniciación. Posiblemente esperando cambiar de opinión. Finalmente, el hombre suspiró profundamente. Bien, bueno, supongo que será mejor que me vaya, dijo Matías. Asentí. Va a estar bien. Está bien, respondió con incertidumbre. No hubo palabras sabias de despedida por parte del anciano, un hombre que, tal vez, en realidad no era tan viejo. Más endurecido por las cosas que había experimentado. Como pronto aprendería. Durante las primeras horas de mi turno, admiré las magníficas vistas desde mi habitación protegida en lo alto de la torre de vigilancia. Un terreno impresionante y accidentado se extendía hasta el horizonte. Los lagos brillaban bajo el sol del atardecer. Más allá de mi sereno bosque de pinos se extienden deliciosos pastos verdes y laderas rocosas. Era un lugar de extraordinaria belleza. Tierras altas de los muertos me pareció un nombre cruel. Eran alrededor de las 8 de la tarde cuando el sol comenzó a ponerse. Y en el suave resplandor anaranjado de la luz menguante del día, vi algo peculiar. A 1,5 kilómetros de distancia, el bosque parecía moverse. Después de acercarme apresuradamente los binoculares a los ojos, vi que habían talado árboles y, inexplicablemente, había aparecido un edificio en el claro. ¿Qué? Comencé a decir, inmediatamente agarrando mis cosas y saliendo corriendo por la puerta. Cuando llegué al final de la escalera de la torre de vigilancia, la luz del día se había apagado casi por completo. Encendí mi linterna y comencé a navegar entre los imponentes árboles que parecían tan diminutos y manejables, desde lo alto de la torre de vigilancia. En el suelo, sin embargo, me sentí pequeño y frágil. Esto solo empeoró cuando llegó la noche y un pesado manto de oscuridad me envolvió. Vamos, me dije. Ya te estás convirtiendo en un local como para creer en fantasmas y demonios. Culpé a la tragedia del maestro de escuela por la naturaleza supersticiosa de la gente del pueblo. El trauma puede causar cosas terribles en la psique de una persona. Y el hombre en cuestión había hecho cosas más que terribles en el pueblo. Lo había leído en el periódico varios años antes. Arnold Abercham llevó a 3 niños al bosque, cometió actos atroces y luego se ahorcó de un árbol. Nada sobrenatural allí. Desfavorable, pero lamentablemente de naturaleza muy humana. Eso fue lo que me repetí a mí mismo mientras caminaba más hacia el interior del bosque, más lejos de la calidez y comodidad de la torre de vigilancia. Pero cuando llegué al claro ya no pude racionalizar nada. Un edificio había surgido del inframundo, había atravesado la hierba y la tierra, astillando los árboles circundantes. Sin talas ni construcciones artificiales. Este edificio, surgido de la nada, se había creado a sí mismo. Y cuando me di cuenta de que reconocía la estructura, tropecé hacia atrás horrorizado. Era la escuela del pueblo. Una representación macabra y cubierta de musgo del edificio acechaba en las profundidades de las tierras altas de Escocia en la oscuridad de la noche. Como susurré, temblando. Matías había tenido razón. Había que verlo para creerlo. Pero aún no había visto los verdaderos horrores.
Un grito atravesó la noche y caí al suelo, logrando agarrar mi antorcha. El inquietante y doloroso sonido provino del vientre del edificio demoníaco. Un edificio que claramente acababa de surgir del mismísimo infierno. Y, sin embargo, desafiando toda sensibilidad, me encontré poniéndome de pie y caminando hacia las puertas de entrada entreabiertas. Redención. Lo habían servido en bandeja. Una oportunidad para corregir mis errores. Una oportunidad para olvidar mi antiguo hogar. Abrí las puertas astilladas, casi arrancando una de ellas de sus bisagras. Luego, pasando por el suelo lleno de baches que se había elevado a través de las grietas del suelo de baldosas, alumbré con mi linterna el gran abismo que tenía ante mí. Estaba iluminando un corredor olvidado hace mucho tiempo. El pasillo apocalíptico estaba lleno de casilleros oxidados cubiertos de enredaderas. Las baldosas se desmoronaron bajo mis pies, dando paso a tierra y rocas. Y a medida que desaparecía más profundamente en el edificio paranormal, comencé a arrepentirme de mi decisión. Pero al igual que Matías y los demás aldeanos, el trauma me guiaba ciegamente hacia adelante. ¡Ayuda! Una voz distorsionada chilló desde la oscuridad. Seguí el sonido por un pasillo a la derecha y descubrí que mi antorcha parecía estar luchando por impregnar las espesas sombras de los pasillos. La atmósfera de la escuela era sesgada. Inconexo. Había una oscuridad más allá de la comprensión dentro de esas paredes. Y hubo un silencio que dio paso al sonido de los latidos de mi corazón. Por favor. Una niña lloró. Provenía de una habitación al final del pasillo. Venía del aula 11A. Sujetando mi linterna en mi mano temblorosa, di pasos vacilantes hacia la puerta y finalmente escuché algo. Un sonido de raspado en un edificio que por lo demás estaría en silencio. Con la mano libre presionada contra la puerta, la abrí suavemente. Reveló un pequeño trastero con 3 sillas y una pizarra en la pared del fondo. Pero dentro no había nadie. Desde arriba solo se oía el sonido cada vez más fuerte de un arañazo. «Hola». Llamé. El rasguño cesó. Y todo lo que quedó, una vez más, fue el sonido de los latidos de mi corazón, un ritmo cada vez más acelerado. Sin previo aviso, las tejas del techo cedieron. Grité de terror cuando 3 cuerpos cayeron. Caí por la puerta abierta y miré la aterradora escena desde el suelo. 3 escolares, 2 niños y una niña, se balanceaban entre lazos que conducían a un vacío ennegrecido más allá del techo desaparecido. Pero estos no eran cadáveres. Los niños tenían las cuencas de los ojos huecas profundamente hundidas en sus caras. Sus bocas abiertas revelaban abismos negros a juego con sus ojos, y su piel era superficial, apenas se adhería a sus esqueletos, de la misma manera que sus andrajosos uniformes apenas se adherían a sus cuerpos. Pero lo más horrible es que sus cuellos se alargaron hasta un par de pies de largo. Con cada movimiento, sus cuerpos terriblemente largos rozaban ligeramente las baldosas del suelo. «Ayuda». Mis ojos se dirigieron a la chica muerta, cuya boca vacía y sin vida se torció para pronunciar esa espantosa súplica. Con el cuerpo congelado, me levanté y giré sobre mis talones. Podía escuchar gemidos de agonía detrás de mí mientras corría por pasillos sin luz. Luchando por salir de la escuela, todo parecía diferente. Estaba atrapado en un laberinto en constante cambio. Y cuando finalmente encontré la entrada principal de la escuela, el suelo empezó a temblar. El techo de arriba descendió lentamente, y mientras la tierra llenaba la entrada de la escuela, me di cuenta de que el edificio espectral se estaba hundiendo. Corrí hacia la salida, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio sobre la superficie rocosa bajo mis pies. Podía sentir el aire fresco entrando por la puerta. Mi cerebro estaba despertando de un trance. ¿Por qué vine aquí?, me preguntaba. El lugar embrujado claramente se había introducido en mi cerebro, pero estaba casi libre de él. Y entonces, mientras me arrastraba por la puerta medio hundida, algo me agarró el tobillo. «Tú perteneces aquí». Una voz siniestra chilló. Me volví para mirar una mano que surgía de una grieta en la tierra. Una extremidad macabra y casi sin carne se deslizó hacia arriba. Y cuando su rostro emergió, la sangre desapareció de la mía.
Al igual que los de los niños, estaba podrido, tenía las cuencas de los ojos poco profundas y la boca ennegrecida. Una boca que se abrió de par en par, desatando un grito profundo e inquebrantable. Y mientras miraba la cosa no viva, mi mente llenó los espacios en blanco. Recordé la imagen del artículo de noticias. Arnold Abercham. El edificio se estaba cayendo al suelo y la abominación de una dimensión infernal intentaba llevarme al hueco. Clavé las uñas en la tierra, luchando desesperadamente por permanecer en el mundo de arriba. Y entonces vi algo. Al iluminar el agujero ennegrecido, pude distinguir débilmente otro par de manos podridas. Esbelto, pero igualmente inquietantemente sobrenatural. Los frágiles dedos se enroscaron alrededor del rostro inhumano del maestro de escuela, y el hombre gruñó ferozmente cuando una criatura invisible lo separó de mí. Cuando mi tobillo finalmente se escapó del agarre de Abercham, me puse de pie de un salto y observé el suelo sellarse sobre la escuela encantada y sus habitantes. De repente, el bosque parecía tan pacífico. Pero había perdido toda su belleza. Solo me tomó una noche comprender al hombre descontento. Sin detenerme a recuperar el aliento, corrí de regreso a la torre de vigilancia. Y luego me senté en mi oficina, temblando, hasta que Matías llegó alrededor de las 5 de la mañana. Vio mi rostro pálido y sonrió lastimosamente. Traté de advertirte, dijo. ¿Cómo es esto real? Susurré. ¿Qué viste? Preguntó en voz baja. El maestro de escuela, respondí. Matías Wright enarcó una ceja inquisitiva y abrió mucho los ojos. ¿Abercham? Sí, he dicho. ¿No es eso lo que viste? Sacudió la cabeza. Pedro, hay muchas cosas en este bosque. Y ninguno de ellos. Renuncio, interrumpí. Pero tú ya lo sabías. Espera, dijo Matías con severidad. ¿Qué te dije? No me importa, dije, dirigiéndome a la puerta. El anciano me agarró con fuerza del brazo cuando pasé junto a él en la puerta. Lo harás, dijo. Una vez que tomas este camino, no puedes abandonarlo. Solo mírame, respondí. Si intentas salir de las tierras altas, continuó Matías, negándose a soltar mi brazo. Te unes a los no muertos. ¿De qué estás hablando? Yo pregunté. Matías se acercó y susurró. Ahora perteneces al bosque. Todos lo hacemos. Miré fijamente a los ojos del anciano y vi, por un segundo, las mismas cavidades huecas que me habían observado desde el rostro de Arnold Abercham. Y entonces recordé las palabras de la entidad inquietante. Tú perteneces aquí. Estás mintiendo, dije. Entonces, ¿por qué no nos hemos ido? Preguntó Matías. Sabiendo lo que sabemos, ¿crees que elegiríamos quedarnos aquí? Estás loco, respondí, liberando mi brazo. Es por eso. Matías me siguió escaleras abajo mientras yo me alejaba rápidamente de él. Piensa en María, dijo. ¿Qué tiene esto que ver con ella? Grité, deteniéndome y volviéndome hacia el hombre. Todos en este pueblo están entrelazados con las tierras altas, explicó, poniendo una mano en mi hombro. Traté de advertirte, Pedro. No, no lo hiciste, dije, gruñendo mientras me enfrentaba al anciano. Me atrajiste a esta aldea maldita. Me engañaste para que aceptara hacer este trabajo. Tus advertencias no tuvieron sentido. Sabías que te vería como nada más que un viejo loco contando historias. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sí, respondió Matías. Tal vez. Pero tenía que hacerlo por el pueblo. Necesitamos un guardabosques y me estoy desmoronando. ¿Hacerlo por el pueblo? Lloré, riendo como un loco. ¿De qué me sirve contra horrores de esa magnitud? Matías me agarró con fuerza por los hombros y habló con frialdad. El bosque necesita almas. Ese es nuestro propósito. Le sacrificamos nuestras almas todas las noches. Le damos un pedazo de nosotros mismos. Y a cambio, perdona al pueblo. Nos salva a todos. Hice una pausa.
El rostro cansado y desgastado del hombre finalmente cobró sentido. Todos menos nosotros, susurré. Matías asintió. Todos menos nosotros. Entonces me mato lentamente, ¿como tú? Yo pregunté. ¿Ese es mi destino en la vida? Debes salvar la aldea, dijo. Ese es tu destino en la vida. Ojalá pudiera ofrecer un final feliz. Pero 20 años después, a la edad de 42 años, me encuentro convirtiéndome en el ahora fallecido Matías Wright. He asumido su papel de hombre marchito y agotado. Un hombre que, todas las noches, se sacrifica por las tierras altas de los muertos. ¿Y por qué? Para proteger a María. Para proteger a nuestro hijo, Henry. Para proteger a todos. Me esfuerzo por liberarme de esta prisión. Aunque hay cosas que he aprendido durante las últimas 2 décadas, la verdad completa de estos bosques sigue siendo un misterio para mí. Aún así, hay más en mi historia. Este es solo el comienzo. Mi nombre es Pedro Herrera y soy guardaparque en las tierras altas de Escocia. Mi esposa y yo nos mudamos a Escocia en 2004. Nuestra casa se encuentra en un pueblo maldito al borde de un bosque, y una perspectiva laboral que finalmente selló nuestra perdición me atrajo a este lugar. Soy un exoficial de policía, pero no fue hasta que entré a este bosque que experimenté verdadero miedo. He visto cosas en los últimos 20 años que te helarían la carne. Los cadáveres de no muertos viven en el denso corazón del bosque. En mi primer turno de noche, me los encontré en una escuela encantada y apenas escapé con vida. Matías Wright fue el anciano que me ofreció el papel. Me advirtió que en el bosque se escondían horrores, pero no me dijo que sería mi prisión. Si algún aldeano intenta abandonar este lugar, se unirá a las legiones de terrores no muertos dentro del bosque. Y es por eso que me sacrifico al bosque todas las noches. Es mi suerte en la vida. Las tierras altas de los muertos son una tierra enferma. Exige mente y cuerpo. Y los guardaparques soportan esa carga. A su vez, este lugar paranormal salva al pueblo. Ojalá ese fuera el final de mi historia, pero la vida no ha repartido cartas justas. En 2006, después de 2 años en el trabajo, nació Henry. No puedo creer que tengamos un bebé escocés, bromeó mi esposa. No estoy seguro de cómo funciona, María, respondí, sonriendo. Todavía somos ingleses. Estás viviendo en negación, dijo. El pequeño estará en el pub contigo y con Matías dentro de poco. Bebiendo pintas y hablando de aquella vez que vio una serpiente víbora en el bosque. No lo sé. No tengo idea de lo que ustedes dos discuten. Gruñí, cambiando de tema. Pero mi esposa no lo dejó mentir. ¿Por qué odias hablar de la vida como guardaparque? Ella preguntó. Es solo Matías. Él es mi jefe. Es difícil verlo como un amigo, dije. No me atreví a decirle la verdad. ¿Cómo habría abordado el tema? Matías nos atrajo aquí con falsos pretextos. El bosque está maldito. Estamos malditos. Y ahora nuestro bebé está maldito. Ella no me habría creído de todos modos. Oh, genial. Ahora hablo igual que el viejo, pensé. Intenté concentrarme en el pequeño faro de luz que habíamos traído a casa. La vida nos había dado algo puro. Tenía una esposa y un hijo. No todo en mi existencia fue terrible. Aún así, no estarías aquí si tuviera una historia agradable para contarte. Eran finales de noviembre de 2006. Henry tenía 10 meses. Y estaba tan consumido por los deberes de la paternidad, que apenas tenía la fortaleza mental para soportar la tortura nocturna del bosque. Pasé la mayoría de las noches durmiendo en la habitación protegida en lo alto de la torre de vigilancia. Mi corazón se sintió más ligero, en verdad. El bosque ya no puede hacerme daño, me dije. Pero las vías de mi cerebro privado de sueño claramente no se estaban conectando. Debería haberme dado cuenta de que no estaba permitiendo que el bosque se alimentara de mi alma. Y eso significaba que tenía hambre. Pedro. María gritó. Su desgarrador grito de agonía me despertó de mi siesta previa al trabajo. Empapada en sudor, me froté los ojos y miré el despertador. Eran las 9:30 p.m.
una hora antes de que comenzara mi turno. ¿María? Gemí adormilado. Henry se ha ido. Ella gritó con una voz apenas humana. De repente cada tendón de mi cuerpo se tensó. Me levanté de un salto, me puse mi equipo de guardabosques y corrí a la habitación del bebé. La ventana se había hecho añicos y el catre vacío de Henry se balanceaba extrañamente con el viento. Yo escuché el golpe. Pedro ya se había ido cuando subí. María sollozó antes de gritar de nuevo. ¿Quién se lo llevaría? ¿Quién haría esto? No lo sé, María, dije, abrazando a mi esposa. Pero lo traeremos a casa. Lo encontraré. Salí corriendo de la casa, gritando hacia mi coche. Noté nubes negras mezclándose con el cielo nocturno. Se acercaba una tormenta. Mi vecino, Tommy, estaba en su jardín delantero. Con los codos apuntando hacia afuera, se tomó las caderas con las manos. Se estaba chupando los dientes y sacudiendo la cabeza con desaprobación. Cuidado con tu turno de esta noche, Pedro, me advirtió. El clima está tomando un... Tommy, necesito que tú y Maggie cuiden a María por mí, dije, abriendo mi auto. El hombre frunció el ceño. ¿Qué diablos te pasa, muchacho? Señalé animadamente la inexistente ventana del segundo piso. Y cuando Tommy lo miró, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué pasó allí?, preguntó. No lo sé, dije, abriendo la puerta del auto. Pero eso no me importa, Tommy. Henry se ha ido. No me detuve a decir nada más. Algo en mis entrañas me dijo que tenía que conducir. Henry estaba en el bosque. Podía sentirlo. Aceleré por las calles desiertas de nuestro pueblo, dirigiéndome hacia la carretera curva que conducía a las tierras altas de los muertos. Y mientras conducía, me di cuenta de un creciente estruendo desde el cielo, un gemido gutural. Y entonces un relámpago cegador iluminó el bosque que tenía delante. A esto le siguió un trueno amenazador y un aguacero torrencial. Cuando finalmente llegué a la torre de vigilancia, la tormenta había alcanzado un febril crescendo de luz y sonido. La estructura de madera se balanceaba insegura bajo la tensión del interminable ataque del viento. Y cuando otro rayo cayó sobre el bosque, iluminó la habitación protegida en lo alto de la torre de vigilancia. Fue entonces cuando noté algo verdaderamente espantoso. La silueta de una criatura alta con brazos y piernas larguiruchos. Casi tenía la forma de una mujer. Y en sus brazos acunaba un bulto. Los relámpagos desaparecieron, y la habitación volvió a sumergirse en la oscuridad. Salí volando de mi auto y caminé penosamente a través del lodo espeso y fangoso que conducía a la escalera de la torre de vigilancia. Iluminando el camino con mi linterna, subí los escalones de dos en dos, perdiendo repetidamente el equilibrio sobre el metal empapado. Un repentino ruido me sobresaltó y me apoyé contra la barandilla. Me sorprende haberlo escuchado entre el rugido de la lluvia y los truenos, pero los instintos paternales son inimaginablemente poderosos, y el vello de mi piel estaba erizado. Me incliné sobre el costado de la barandilla y miré hacia la cima de la torre de vigilancia. Y luego grité de horror cuando vi dos brazos arrugados y descoloridos estirándose temblorosamente sobre el borde de la barandilla del último piso. Unos dedos de una longitud anormal estaban entrelazados alrededor de una familiar manta cubierta de estrellas. No había ninguna duda en mente. Henry estaba dentro. No, grité. Todavía estaba a 6 metros de la cima de la torre. No iba a llegar a tiempo. Los dedos se soltaron y el bulto cayó. Sentí que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Mientras acurrucaba mi espalda sobre el borde de la barandilla, vi cómo la manta se deshacía sobre mí y el pequeño Henry, con las extremidades agitadas, caía de ella. Sus ojos aterrorizados estaban llenos de lágrimas y chilló maniáticamente mientras caía hacia mí. Su cuerpo conectó torpemente con mi pecho, y frenéticamente me apresuré a levantarlo. Contra todo pronóstico, lo atrapé. Perdí el equilibrio por un segundo, pero logré apoyar mi cuerpo contra la barandilla. Y luego nos puse a los dos a salvo. Con el corazón acelerado,
Huí escaleras abajo y me quedé perplejo al encontrar otro vehículo de guardaparques estacionado junto al mío. Fue Matías. ¿Qué estás haciendo aquí? Grité sobre la lluvia. María me llamó, gritó Matías. ¿Henry está bien? Déjanos en paz, gruñí, pasando junto al hombre. Has estado durmiendo allí arriba durante tus turnos, continuó Matías. No aventurarme en el bosque. No alimentarlo. ¿Me has estado observando? Yo pregunté. Tengo una aldea que proteger, Pedro, dijo el hombre. Entonces tú tomas el control. Yo grité. Tengo un bebé. No duermo. Y no dijiste que no podía pasar mi turno en la torre de vigilancia. No le has dado al bosque lo que necesita, Pedro, dijo Matías. Así que encontró otra manera de conseguir lo que quería. Tienes que llevar a Henry a casa, dije, ignorando los comentarios de castigo del hombre. Saqué el asiento de seguridad de Henry de mi vehículo y lo até con el cinturón al auto de Matías. Luego, me volví hacia la cima de la torre de vigilancia. No había visto emerger a la imponente y esbelta criatura. ¿Sigue ahí arriba? Me pregunté, preparándome para ver una forma oscura en la escalera. Pero no llegó nada. Soy un hombre mayor. No me queda mucho combustible en el tanque, muchacho, tosió el hombre. ¿No quieres que yo tome las riendas? Nos condenaría a todos al olvido. ¿Qué vi ahí arriba? Pregunté, ignorándolo. Una mujer alta lo agarró, y se lo llevó. ¿Mujer? Preguntó Matías, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Sí, he dicho. Bueno, algo que parecía una. Matías miró la torre de vigilancia antes de correr hacia la puerta del conductor de su auto. Me miró por última vez y pronunció una advertencia de despedida. Quédate en el bosque esta noche, gritó con voz ronca. No te retires a la atalaya. Vi al hombre alejarse rápidamente y suspiré profundamente. Solo me importaba que llevaran a Henry a un lugar seguro. Pero mientras estaba bajo el fuerte aguacero, empapado hasta los huesos, me preguntaba si podría morir de hipotermia en lugar de cualquier pesadilla que acechara en el bosque. Le había dado al bosque lo que quería. No miedo, exigía atención. Casi me habían arrebatado la vida de mi bebé. ¿Qué más podrían querer las tierras altas? Seguramente había pagado por mi crimen de descuidar el miserable lugar a lo largo de los meses. Ojalá Matías me hubiera dicho lo que vendría después. La tormenta cesó. No lentamente. No naturalmente. Todo el sonido se detuvo abruptamente, al igual que la lluvia y los relámpagos. Las nubes desaparecieron rápidamente, dando paso a una mancha de luz de luna en el pequeño claro en el que me encontraba. Un estruendo comenzó bajo mis pies. El sonido de la tierra moviéndose. Y entonces una mano brotó del suelo ante mí, la misma mano que había visto más temprano esa noche. Los dedos de araña se dispararon hacia afuera a una velocidad aterradora. Antes de que tuviera un momento para reaccionar, la palma macabra se había plantado en mi cara. Me hundí en la oscuridad. Ya no estaba en el bosque. Estaba en el mundo de esa mujer. Esa cosa. Y ella me mostró terrores que, incluso después de todos estos años, todavía me cuesta expresar con palabras. No te contaré todas las cosas que vi. Algunas cosas no pueden ni deben verse. Ella me mostró los cuerpos de mis seres queridos. Imágenes tan viscerales, casi tangibles. Y todavía recuerdo el rostro de María. Lágrimas de sangre brotaron de sus ojos arrancados y mancharon sus pálidas mejillas. La mujer me torturó con estas visiones durante horas. Cuando desperté, estaba arropado bajo una manta en mi auto. Entré en pánico por un segundo, creyendo que había eludido mi deber, pero luego vi el auto de Matías al lado del mío. Estaba sentado sobre el capó. Salí de mi vehículo con las piernas inestables y miré mi reloj. Eran poco más de las 7 de la mañana. El sol del amanecer arrojaba un brillo fantástico sobre un bosque que de repente parecía tan tranquilo y reconfortante. Un reino diferente al de la noche anterior. Te encontré en la hierba, dijo Matías.
Pensé que estarías más cómodo en el coche. Asentí, sin querer agradecerle al hombre que me había sentenciado a esa vida infernal. No tiene por qué ser así, dije. Tiene que haber algo que pueda poner fin a todo esto. Matías hizo una larga pausa antes de decir algo completamente inesperado. No eres el único guardabosques encargado de esta tarea. Esta aflicción de los no muertos es una enfermedad. Se está extendiendo. Hay otros pueblos y aldeas maldecidos por ella. ¿Qué es ella? Yo pregunté. Nadie lo sabe, respondió. Alguien lo hace, dije. No puedo permitir que Henry sufra este destino. Tengo que encontrar una manera de salvarlo. No, tengo que encontrar una manera de salvarnos a todos. No estaré aquí para ver eso, muchacho, dijo el anciano. Estoy tan cansado. Y después de tantos años, estoy empezando a entender lo que quiso decir Matías. Era la reunión de invierno de 2018. Una celebración prenavideña para todo el pueblo, 150 personas apiñadas como sardinas en un acogedor salón. Una noche de música, actuaciones y charlas de personajes destacados del pueblo. Una amalgama de festividades. ¿Te importaría hacer eso, cariño? Le pregunté a María. Mi esposa arqueó las cejas sugestivamente. ¿En medio del ayuntamiento? Resoplé. Esa cosa no. Le he dado espalda. Oh, claro, se rió María. Eres un hombre tan viejo. Estaré allí de pie por mucho tiempo, dije, moviéndome incómodamente en mi asiento. No quiero tener ese molesto nudo en la parte inferior de mi columna. Estarás allí arriba 5 minutos como máximo, se rió. 36 es doloroso, ¿eh? Deberías saberlo, respondí, sonriendo. Recibí un golpe en el brazo, comprensiblemente, hago bromas arriesgadas y obtengo resultados apropiados. Pero María se rió entre dientes, y giró mi torso hacia un lado, antes de masajearme amorosamente los hombros. Miré fijamente a los vecinos, Tommy y Maggie, que estaban sentados un par de filas detrás de nosotros. Me miró y Tommy se frotó la barbilla pensativamente antes de susurrarle algo a su esposa. Ella sacudió su cabeza. «Oh, mira», dijo Tommy, señalando mientras el alcalde caminaba hacia el escenario. «Es la señora Abaes». «Basta», dijo Maggie, golpeando la muñeca de su marido. «Y ahora Pedro Herrera dirá algunas palabras», anunció la alcaldesa Aileen Balfour. «Junten sus manos por nuestro confiable guardaparque». No soy un orador público. Pero, dados los acontecimientos del año, los aldeanos esperaban algunas palabras prometedoras sobre el futuro. Matías Wright había fallecido un mes antes. Y por mucho que odiara al hombre por atarme a ese miserable lugar, entendí por qué lo había hecho. Intentó hacer las paces. Él había protegido a mi familia a lo largo de los años. Incluso había buscado respuestas que pudieran salvar la aldea, después de afirmar que había renunciado al mundo. Anhelaba la redención ante mis ojos. Matías Wright era un hombre desesperado y es posible que yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. María, Henry y yo éramos las únicas personas junto a su cama de hospital. Un par de aldeanos pasaron por allí, por supuesto, pero su familia murió hace mucho tiempo. Fue el último de una larga línea de Wright maldecidos por las tierras altas de los muertos. ¿Quién mantendrá a papá a raya, tío Matt?, preguntó Henry. El anciano se rió entre dientes, antes de sufrir un ataque de tos. Eso es karma, le dije, sonriendo. Él le devolvió la sonrisa. Es una pena que finalmente estemos de acuerdo en mi lecho de muerte, gruñó, riendo. Por supuesto, hay algunas cosas que deberíamos discutir antes de que muera. María se aclaró la garganta torpemente. Vamos, Enrique. Matías sonrió a mi esposa y a mi hijo mientras salían por la puerta. Una hermosa familia, dijo. Asentí. Soy suertudo. No, respondió Matías. Tuviste mala suerte de conocerme. Mírate. Ya no eres un niño. Te robé la vida. Yo debería haber hecho más. Negué con la cabeza.
Me advertiste que había cosas que no podías contarme. Peligros en el bosque. Te escuché y sentí un nudo de miedo en el estómago. Podría haber escuchado ese instinto. Pero no lo hice. Yo estaba cargando mi propio trauma. Tenía algo que demostrar. Pero debes saber que elegí empezar una vida aquí. Y tengo una familia. Tengo más suerte que la mayoría. El viejo farfulló. Sabes, una vez tuve esposa. Nunca me dijiste eso, le dije. Matías se encogió de hombros. Mucho antes de que llegaras a este pueblo, yo ya había vivido una vida plena. Paisley y yo estábamos intentando tener un bebé. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Vinieron de noche, susurró. Cosas inhumanas de la antigua fábrica sobre la colina. Nadie sabe realmente qué pasó allí. Pero sabemos que esas cosas solían ser personas. Y ellos se la llevaron. Se llevaron a Paisley. El anciano lloró y yo, para consolarlo, le puse una mano en el hombro. Yo era guardaparque. Por supuesto, conocía los horrores de las tierras altas, continuó Matías. Era un secreto transmitido de los guardabosques a sus hijos. Cada uno de nosotros tomó el mando de nuestros padres antes que nosotros. En aquel entonces éramos más. Parece que el pueblo se hace cada vez más pequeño con cada año que pasa. Y ahora eres el único guardabosques que queda. ¿Qué viene después de ti? No lo sé. Pero no debemos permitir que Henry ocupe tu lugar, Pedro. No debemos hacerlo. No dejaré que ponga un pie en ese bosque, dije. Pero estoy empezando a perder la esperanza, Matías. Durante años hemos intentado descubrir la raíz de este mal. Tu familia ha estado aquí durante generaciones y ni siquiera ellos sabían qué hacer. No siempre fue tan terrible en nuestro pueblo. Hubo buenos momentos antes. Bueno, antes de la angustia. ¿La tragedia en cuanto a la tierra más allá del bosque? Bueno. Las tierras altas de los muertos se extienden más allá de nuestra porción del infierno, dijo. Te he dicho esto antes. Habrá alguien por ahí que sepa la verdad. Como han cambiado las tornas, respondí. Recuerdo cuando era yo quien intentaba convencerte de que mantuvieras tu esperanza. Bueno, eso fue antes de que hubiera personas en mi vida a las que pudiera llamarme con cariño, comenzó Matías, deteniéndose antes de que el sentimentalismo se apoderara de su solidez escocesa. Estoy pensando en lo que vendrá después de ti, Pedro. No creo que hayas aceptado que no estarás aquí para siempre. Miré por el panel de vidrio horizontal entre la habitación de Matías y la sala de espera. Pude ver a María y Henry hablando enigmáticamente. Mi hijo tenía algo así como 12 años. El tiempo había pasado a un ritmo cruel. En mi opinión, yo seguía siendo ese chico de 22 años que se mudó al pueblo con el sueño de una vida tranquila en el campo. Sigue buscando la respuesta, Pedro. Recuerda lo que estás protegiendo, dijo. Pero en el caso de que falles necesitas asegurarte de que alguien tome las riendas. No, dije con firmeza. Seré el último guardaparque. O, al menos, el último que hace algo más que detectar incendios forestales y ayudar a los excursionistas. Ahí vamos, susurró Matías, sonriendo. Me preocupaba que hubieras perdido esa chispa juvenil por un momento. No quiero que termines como yo, hijo. Sonreí, dándole otra palmadita en el hombro al hombre, antes de levantarme y dirigirme hacia la puerta. Antes de que te vayas, dijo de repente. Estamos atrapados en este pueblo. Pero todavía nos puede llegar ayuda. Y eso fue lo último que me dijo. Después de reflexionar sobre las palabras de despedida de Matías, hice un acuerdo con el alcalde Balfour. Ella, como muchos otros en el pueblo, era consciente de lo que había en las tierras altas. No todos los que visitan el pueblo quedan vinculados a este lugar. Los turistas van y vienen de vez en cuando. E incluso hay aldeanos que se han ido sin ofrecer resistencia. Pero es imposible decir a quién perdonarán o no las Highlands. No corremos riesgos. Nosotros, aquellos de nosotros que guardamos este secreto, mantenemos a nuestros seres queridos aquí.
He pasado 20 años convenciendo a María de que nunca abandone este lugar. No soy un buen orador, dije, riendo frente al micrófono. Pero Aileen insistió en que te hablara de un invitado. Antes de que pudiera continuar, una silla chirrió abruptamente contra las tablas del piso. Las cabezas se volvieron hacia un misterioso forastero que caminaba por el pasillo principal. «¡Hola!». El hombre bramó, riéndose de buena gana. «Yo me haré cargo, muchacho. Puedo ver que no quieres estar ahí parado. Un inglés en una habitación llena de escoceses. Nunca termina bien, ¿verdad?». La sala estalló en un coro de risas y yo me alejé torpemente del micrófono, contento de estar de pie en silencio junto a Aileen. Cuando el hombre llegó al escenario, saltó con facilidad. «Buenas noches, mis compañeros montañeses». Él rugió. «Mi nombre es Ciaran Green. Vengo de una pequeña aldea justo encima de las colinas. Quizás conozcas cuál. O tal vez no lo hagas porque, bueno, en realidad no abandonas este lugar, ¿verdad?». Miré ansiosamente a Aileen y ella asintió con la cabeza. No habíamos tomado la decisión fácilmente, pero ya era hora de hacer las cosas de manera diferente a quienes nos habían precedido. Simplemente temía cómo reaccionarían mi esposa y mi hijo ante el anuncio de Ciaran. El hombre suspiró y plantó las manos en el podio frente a él. «Verán, hay algo que muchos de ustedes saben. Algo que no has querido contarle a tus seres queridos. Un secreto de la tierra transmitido de generación en generación. Y sé todo sobre eso. Estas tierras altas han sido sede de muchos espectáculos lamentables. Mira, nuestra aldea solía ser mucho más grande. Y luego vinieron cosas oscuras en la noche. Mataron a nuestra familia y amigos. Y juramos que no volvería a suceder. Nos dimos cuenta de que los secretos nos matarían a todos». Una silenciosa ola de susurros se extendió por el pasillo y miré a María a los ojos. «¿Lo que está sucediendo?». Ella articuló hacia mí. No tuve respuesta. «Hay un deber especial que cumplen los guardaparques de este pueblo, bueno, el único guardaparque que queda. Y no implica detectar incendios ni pastorear ovejas. Es mejor dejar algunas cosas sin decir». Tommy gritó de repente, poniéndose de pie. «Deja de hacer una escena, Tommy», suplicó Maggie. «Te estoy protegiendo, querida», dijo, antes de mirar a la multitud. «Sí, hay cosas que suceden en esos bosques, pero la gente de este pueblo no necesita saber nada de ellas». «Equivocado», gritó Ciaran, silenciando a mi vecino. «Algunos de ustedes han visto cosas que no podían explicar. Quizás hayas descartado esas cosas. Pero, a juzgar por la expresión de sus caras, diría que no». «¿No estás seguro?». Pregunto de nuevo. «¿Cuántos de ustedes se han ido de este lugar?». La habitación quedó en silencio. «Sí», asintió Ciaran. «¿Y cuántos de ustedes se quedan porque, en algún momento de su juventud, alguien les advirtió que no se fueran?». Vi rostros retorcerse y girarse, las familias se miraban unas a otras con recelo. El marido de Aileen lanzó una mirada despectiva en su dirección. María me miró con ojos llorosos. «No culpo a su pueblo por pasar un siglo ocultando esta traicionera verdad», dijo. «Pero hemos visto tragedia tras tragedia acaecer en nuestra tierra, ¿no es así? Y con cada nuevo horror, la oscuridad crece. ¿Por qué ahora?». Una mujer gritó entre la multitud. «¿Por qué decírnoslo después de todos estos años?». Ciaran se volvió hacia mí. «Pregúntale al guardaparque». Miré a la cruel turba sentada en el pasillo. María ni siquiera podía mirarme. Henry mantuvo la compostura, pero el color había desaparecido del rostro del niño. «Tomé una decisión», dije. «Una decisión respaldada por el propio Matthias Wright». «No menciones su nombre en esto». Un hombre gruñó. «No eres uno de nosotros». «Sí somos». Henry gritó, intentando ponerse de pie. María lo sujetó. «Matthias y yo hemos visto cosas que la mayoría de ustedes nunca entenderían», continué, esforzándome por ocultar mi carácter inestable. «Y decidimos romper el ciclo». «Por favor,
Marcos. Tommy dijo con ojos llorosos. Suficiente. Has dicho tu parte. Ya está hecho. Negué con la cabeza. No está hecho. Y nunca se hará. ¿Quieres saber qué hay en ese bosque? Los muertos. Nuestros muertos. Y seguiremos alimentando a estas tierras altas mientras no hagamos nada. Mire a nuestros hijos, ¿se merecen esto? No se puede hacer nada, gritó una anciana. Todos los que lo intentaron han muerto. No es cierto, interrumpió Ciaran, empujándome a un lado e inclinándose hacia el micrófono. Yo he tratado. Pedro lo ha intentado. Y todavía estamos aquí. Sabemos sobre el bosque. Las tierras altas de los muertos. Pero nos callamos y no pasa nada malo, gritó un hombre. Oh, señor. Todo el tiempo suceden cosas malas, dijo Ciaran con frialdad. Pedro Herrera lleva 14 años entregando su alma al bosque. Es un caparazón de hombre. Míralo. Él lo hace por ti. Y si se detuviera, bueno, el bosque tendría que buscar en otra parte para darse un festín con las almas. Algo ha maldecido esta tierra, intervine. No sabemos qué hay en el corazón de las tierras altas. Tiene muchas caras y toma muchas formas. Todo lo que sabemos es que nunca se detiene, finalizó Ciaran. Mark, entiendo que quieras protegernos, dijo Tommy. Pero mi madre me dijo cosas que, mira, es solo que no podemos luchar contra eso. Natural o antinatural, el poder de las tierras altas siempre nos vencerá. No voy a permitir que este lugar se lleve a mi hijo, susurré, mirando a Henry. María levantó sus ojos para encontrarse con los míos. Estaban llenos de lágrimas, pero ella encontró mi mirada, eso era algo. Ciaran me dio unas palmaditas en la espalda y se hizo cargo. Hace poco visité uno de los pueblos del lago. Vi a un viejo amigo de mi abuelo. Me contó una historia sobre una bruja. ¡Oh, vamos! Un hombre suspiró. Escucha, muchacho, escupió Ciaran. No quieres ponerme a prueba. Yo mismo te arrastraré al bosque y te mostraré el verdadero horror. Ciaran Green hizo una pausa para recomponerse. Lo único que importa es que tal vez haya una manera de levantar esta maldición. Para liberarte de la muerte que se cierne sobre este lugar. Pedro Herrera y yo iremos al bosque esta noche. Y vamos a terminar con esto. Pero si no lo hacemos. Bueno, al menos sabes la verdad. Y alguien valiente puede tomar el mando. Nunca debería haber sido la cruz de Pedro la que debía llevar. Matías Wright lo obligó a venir aquí. No hablemos mal de los muertos, dije, sintiendo la atmósfera vacía en el pasillo. Antes de que me vaya. ¿A dónde vas? María lloró a mares de lágrimas. Hablaremos más tarde, dije. Cuida de Henry. Todo estará bien, prometió Ciaran, guiándome hacia él. Nos reuniremos aquí por la mañana. La multitud hablaba inquietamente. Y Aileen corrió hacia el micrófono mientras Ciaran y yo salíamos por una puerta trasera. Vi a Henry de pie y mirándome con expresión perdida. Eso salió tan bien como se esperaba, dijo Ciaran, abriendo su vehículo. Suspiré, subiendo al asiento del pasajero. Solo vamos. Mientras salíamos del asfalto, algunos aldeanos salieron por las puertas principales y nos vieron alejarnos. Nunca lo iban a aceptar, dijo Ciaran. Siempre lo han sabido. En el fondo. Pero no querían saberlo. ¿Habrías hecho lo que yo hice? Yo pregunté. Ya lo hice, suspiró el hombre. Tenía que apaciguar a una multitud más pequeña, claro. Merecían saberlo hace mucho tiempo, dije. Bueno, la ignorancia es una bendición, respondió Ciaran. Pero no tenemos ese lujo en las tierras altas. Lo aprendí de la manera más difícil. Tomó un camino de tierra hacia la espesura del bosque. Fruncí el ceño. Por lo general doblo un poco más arriba en la calle principal. Todos aprendemos lecciones difíciles, dijo Ciaran, interrumpiéndome. Mi aldea solía ser un pueblo. Aproximadamente del tamaño del tuyo. Pero todo eso cambió cuando llegaron las criaturas. Matías te contó todo sobre eso, ¿no?
Sí, el incidente en la fábrica, dije, frunciendo el ceño. Pero este camino es él. Y no habría sucedido si todos lo hubieran sabido, interrumpió Ciaran por segunda vez. Desde entonces, cada vez que vienen las criaturas y siempre vienen, mis vecinos saben qué hacer. Por supuesto, no saben lo que hago para mantenerlos a salvo. Todavía hay algunos secretos que debemos llevarnos a la tumba, ¿no es así, guardabosques? Redujo la velocidad hasta detenerse y puso el freno de mano. Estábamos sentados en medio del bosque. ¿Qué estás tratando de decir, Ciaran? Pregunté, inquieto por su comportamiento cambiante. El hombre suspiró. No iba a venir aquí sin un plan, guardaparque, ¿y sabes lo que encontré cuando investigué un poco tus antecedentes? Una terrible historia de Londres. Un artículo de periódico sobre un oficial de policía que fracasó en las negociaciones con un ladrón. ¿Alguna vez has soñado con esa niña, Pedro? ¿El que murió como resultado de tu error de cálculo? Apreté los puños. No fue así. Yo no sabía que dispararía. Pero no es ningún secreto. Toda la ciudad lo sabía. Por eso nosotros. ¿Te mudaste a un lugar donde nadie sabía tu nombre? Preguntó Ciaran. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo pregunté. ¿No confías en mí? ¿Ese es el problema? Quiero lo mismo que tú quieres. Sé que sí, Pedro, dijo. ¿Y no tienen suerte los montañeses de tener a un inglés tan valiente de su lado? Ha venido a salvar el día. Nosotros, los campesinos escoceses, estaríamos perdidos sin ti. Realmente no me importan tus antiguos prejuicios, dije, suspirando. Terminemos esto y... El repentino golpe en mi sien envió una oleada de dolor por todo mi cuerpo. Actuando por impulso, más que por cualquier forma de pensamiento consciente, trepé hacia la manija de la puerta del auto y caí al suelo del bosque. ¿Prejuicio? No es tan personal como eso, dijo Ciaran, saliendo del lado del conductor. Quiero decir, odio a los ingleses. No me malinterpretes. Pero este no es un acto sin sentido. No, se trata de la supervivencia de mi pueblo. Gemí, agarrándome un lado de la cabeza y tambaleándome y poniéndome de pie. La visión de mi ojo derecho era desigual y borrosa. Mi ojo izquierdo estaba tan inútil como siempre. Pero pude distinguir vagamente a Ciaran acercándose con una linterna en la mano, el instrumento contundente que había usado para atacarme. No sé cómo detener esto, admitió Ciaran. Pero sí sé cómo darle al bosque lo que quiere. Y te añora desde hace mucho tiempo. Creo que por fin podría perdonar mi aldea. Todo lo que tengo que hacer es entregarte a ello. Así que no mentí, Pedro. No precisamente. Esto es por el bien común. Tropecé hacia un lado, apoyando mi peso en el auto. ¿Qué pasa con este pueblo? Yo pregunté. Ellos también son gente de las tierras altas. Ciaran se encogió de hombros y caminó hacia mí. Mi gente no. Conmocionado y casi ciego, levanté un brazo para defenderme. Pero Ciaran rápidamente me golpeó la cara por segunda vez y caí al suelo en agonía. Escupiendo dientes y sangre en la tierra, traté de alejarme arrastrándome. Familia, Pedro, dijo. ¿Lo entiendes, no? Eso es todo lo que es. Te dije. No me importa Escocia o Inglaterra. Solo me preocupo por mi propia carne y sangre. Tengo 2 niños en casa. Entonces, trata de entender eso. Me puse boca arriba y apoyé mi cuerpo contra un árbol cercano. El viento arreció y escuché ruidos extraños y guturales provenientes de la tierra debajo de nosotros. Es casi la hora, dijo Ciaran, levantando su linterna por última vez. El bosque estará muy agradecido por haberte traído. Has salvado gente, Pedro. Pero no tu gente. Apenas recuperando la conciencia, escupí sangre a sus pies y el hombre se rió. Sí, te lo daré, inglés, dijo, acariciando las motas rojas en las perneras de sus pantalones. Y no te preocupes. Haré esto rápido. Prometo. Soy un hombre de palabra. Me reí roncamente.
No eres ningún hombre. Ciaran frunció el ceño y levantó su linterna para terminar el trabajo. Cerré los ojos y esperé el abrazo de la oscuridad. Solo pude ver a María y Henry. Recé para que encontraran una manera de liberarse de las tierras altas. No quería su perdón, solo su seguridad. Sonó un ruido sordo. Pero no sentí nada. Y cuando abrí los ojos, me encontré ante un espectáculo improbable. Tommy Buchanan. Se elevaba sobre el cuerpo arrugado de Ciaran, y había una pala en sus manos. Una pala que rápidamente dejó caer al suelo, antes de correr hacia mí. Él no es un hombre y ciertamente no es un escocés. Vamos, Pedro. Estoy estacionado a una docena de yardas por el camino de tierra, dijo, jadeando mientras se agachaba y me levantaba. Vamos a llevarte al hospital. Cojeé hasta el coche, apoyando mi debilitado cuerpo sobre los hombros de Tommy. La adrenalina me mantuvo despierto, pero eso fue algo bueno, no quería desmayarme por una lesión en la cabeza. Cerré la puerta y Tommy corrió hacia el lado del conductor. Mientras su cuerpo pasaba volando por el parabrisas, entrecerré los ojos, tratando desesperadamente de discernir una forma en movimiento en el borde de la línea de árboles. Ciaran. Conduce. Lloré mientras Tommy subía al coche. Ciaran arrojó su cuerpo sobre el capó. Su rostro ensangrentado y magullado coincidía con el mío. ¡Cuidado! Lloré mientras Tommy rápidamente daba marcha atrás. El parachoques trasero chocó contra el robusto tronco de un árbol, y Ciaran se desplomó contra el parabrisas. Los mataré a ambos, dijo en un gruñido medio consciente, mientras golpeaba débilmente el vidrio. Cuando Tommy alcanzó el picaporte de la puerta, el viento empezó a aullar estridentemente. Y entonces, en un instante de movimiento, el cuerpo de Ciaran fue arrancado de la parte delantera del coche. Tommy y yo observamos confundidos cómo una forma surgía del suelo. Un espectro horriblemente alto con la débil forma de una mujer. Pero no era humano. Había visto horrores como este antes. La entidad no muerta se mezcló perfectamente con el suelo del bosque, y sus brazos en forma de ramas agarraron a Ciaran por el cuello. Algo en ella era diferente de las otras criaturas que había visto en las tierras altas. La ropa hecha jirones. Tan familiar. Misericordia, susurró Tommy. No puede ser. ¿Qué? Pregunté, con la cabeza desmoronándose. Shirley Pan, dijo. Reconocí ese nombre. No lo había oído desde el día que me mudé al pueblo. 14 años antes, Matías me había hablado de un guardaparque que desapareció en el bosque. El que vino antes que yo. Mi amigo aceleró furiosamente el motor y se dirigió directamente a la carretera principal. Dejamos atrás a Ciaran y al espíritu no muerto de Shirley Pan. Desde aquella primera noche en el bosque, siempre sospeché que podría haber sido ella cuyas manos nudosas y podridas me salvaron de la maestra. No lo sé con certeza. Pero sé que ella nos salvó a Tommy y a mí. Hoy, el pueblo se enfrentó a sus demonios. Han pasado 5 años desde que Ciaran Green me llevó al bosque. Toda una vida, en muchos sentidos. El mundo ha soportado guerras y una pandemia. Pero esa realidad parece muy distante y alejada de la burbuja de nuestro pueblo. Desde aquella trascendental reunión invernal, los aldeanos se han reconciliado entre sí. María y yo trabajamos juntas ahora. He prometido ser un mejor socio. Un arduo camino condujo a esa coyuntura. Verá, nunca se cuestionó si había dicho la verdad en esa reunión municipal. Nadie dudaba de la naturaleza insidiosa de las tierras altas. Incluso aquellos que nunca habían caminado por el bosque. Todos habíamos visto cosas. Todos habíamos sentido cosas. No, se trataba de perdonar el engaño, más que de superar la incredulidad. Después de mi roce con la muerte, Tommy me acompañaba en los turnos, aunque a Maggie no le gustaba que lo hiciera. Tampoco me gustaba que el viejo lo hiciera. Su artritis estaba empeorando. Pero él insistió en que alguien necesitaba cuidar de mí. Todavía me ve como el chico que conoció hace 20 años. Hablando de eso, Henry tiene 16 años. Un adulto, aparentemente. Por otra parte,
No debería burlarme de él. María y yo éramos solo 6 años mayores que él cuando nos mudamos a este lugar. Un pensamiento horrible. Esta mañana, mientras estaba sentado en mi atalaya y disfrutaba del cálido resplandor del amanecer, un golpe repentino me hizo saltar de mi silla. Derramé mi taza de té y suspiré profundamente, antes de girarme para mirar hacia la puerta. Fuera de la ventana había un hombre al que no reconocí. ¿Puedo entrar?, él llamó. El hombre hablaba con acento inglés, lo que me dejó receloso. No hasta que sepa tu nombre y por qué estás aquí, dije, alcanzando el viejo revólver de Matías debajo de mi escritorio. No es un arma de fuego legal, por supuesto, pero mis deberes no son exactamente los mismos que los de los guardabosques normales. No me conoces, dijo el hombre. Pero mi nombre es Darren Grayson y me encontré con tu historia. ¿Puedo ayudarle? Ya había oído eso antes. ¿Puedo entrar?, preguntó de nuevo. Sí, dije, deslizando con cautela el arma debajo de mi chaqueta. Darren abrió la puerta y entró arrastrando los pies. Tenía más o menos mi edad y tenía un aspecto similar, cansado y desaliñado. Vello facial desaliñado. Patas de gallo torcidas. El hombre estaba sentado en el borde de mi escritorio, a unos metros de mí. Y lo examiné con curiosidad. ¿Qué estás haciendo aquí, Darren Grayson?, yo pregunté. Vengo de una aldea al otro lado de la colina, respondió, señalando por la ventana de la torre de vigilancia. ¿Y eso? Fuera, interrumpí fríamente, sacando el arma de mi abrigo. Los ojos de Darren se abrieron y rápidamente se deslizó fuera del escritorio. ¿Vienes a vengar a Ciaran, es así?, pregunté, entrecerrando los ojos y levantando el revólver. ¿Ciaran?, preguntó Darren. ¿Cómo sabes ese nombre? Tu amigo vino aquí hace 5 años, murmuré. Él también prometió salvar mi pueblo. Darren levantó las manos. Escucha, no sé qué pasó, pero Ciaran era un hombre muy peligroso. Por favor, vete, le dije. Cuando compartiste tu historia con el mundo, llegó hasta mí, continuó Darren. No te lo voy a decir otra vez, sí sé. Está muerto, Pedro, dijo Darren. Ciaran está muerto. Lo sé, respondí. Shirley Pan lo mató. ¿Qué?, preguntó Darren. No, él murió hace 1 año. Intentó sacrificarme a la gente del bosque, pero lo reclamaron. ¿Regresó a la aldea?, respondí con los ojos muy abiertos. ¿Sí, por qué importa? Él está muerto. Lo vi suceder, respondió Darren. Eso es lo que yo también pensé, dije. Darren hizo una pausa por un momento. Tengo buenas razones para creer que, esta vez, murió para siempre. Por eso estoy aquí, Pedro. La gente del bosque ha muerto. ¿Los viejos trabajadores de la fábrica?, yo pregunté. Darren asintió. Sucedió a principios de la primavera. Hice sonar la alarma cuando salieron del bosque, pero se derrumbaron en la nieve. Uno a uno. Observamos sus cuerpos durante días, esperando señales de movimiento. Poco a poco empezaron a pudrirse. Y luego, con prisa antinatural, el bosque lo reclamó. No se parecía a nada que hubiera visto nunca. ¿Qué tiene esto que ver con la muerte de Ciaran?, yo pregunté. Algo vino del bosque, Pedro. Una cosa esquelética, dijo Darren. ¿La mujer?, susurré, temblando. ¿Mujer?, preguntó. No, eso no era nada remotamente parecido a un hombre o una mujer. Era un cuerpo construido con ramas entrelazadas. Me susurró. La semilla podrida ha sido eliminada de esta tierra. Hice una pausa. ¿Ciaran? Ciaran, estuvo de acuerdo Darren. Nada de eso envenenó nuestra tierra. Esta infección se ha agravado durante 1 siglo o más, y ha empeorado tragedia tras tragedia. Quizás desde que la gente se estableció por primera vez en las tierras altas. Quizás infecte todos los lugares, hasta cierto punto.
Y se transmite por gente, terminé. Darren asintió. ¿Gente? Quizás, en nuestras dos ciudades natales, hemos tenido la mala suerte de vivir demasiadas tragedias. Los Verdes tenían una larga historia de causar dolor y sufrimiento, comenzó mucho antes que Ciaran. Era su bisabuelo quien dirigía la fábrica, la Clan Green. Un tirano que empleaba a niños y niñas por una miseria. Los obligó a trabajar en condiciones terribles. Sin luz solar. Comida escasa. Muchos de los niños desarrollaron raquitismo. Y cuando murieron jóvenes y de forma antinatural, el bosque los reclamó. Se unieron a las legiones de no muertos y fueron sentenciados a vivir en el más allá en las tierras altas. Lo más probable es que hayan venido a nuestra aldea en busca de venganza por la injusticia de la Clan Green. Ellos solo querían a su bisnieto, dije. Darren asintió. Sí. Y, después de que finalmente descansaran, podría haber dejado las Highlands con mi familia. Pero nuestra aldea se ha convertido en un lugar tranquilo y hermoso. Solo cuando compartiste tu historia de horror me di cuenta de que esta enfermedad se propaga más allá de la cresta. Entonces, ¿crees que algo podrido vive en este pueblo? Yo pregunté. El hombre asintió. Estuvo el maestro de escuela que mató a esos niños, comencé. ¿Arnold Abercham? Preguntó Darren. Él está muerto. Murió hace casi 30 años. Me detuve, frotándome la barbilla pensativamente. Como dijiste, nunca es algo que envenena una tierra. Es un trauma generacional. Darren asintió. Arnold no debe haber sido el único mal en acción. Pero conozco a esta gente. Son vecinos y amigos. No quiero imaginarme a un lobo viviendo entre nosotros, dije. Bueno, Ciaran era un líder querido, explicó Darren. Las cosas oscuras siempre se esconden a plena vista. Las cosas que veo en estos bosques a menudo están relacionadas con esa escuela, dije. Casi todas las noches veo ese edificio entre los árboles. Alguien en esta ciudad sabe algo, dijo Darren. Recordé un detalle que había rondado por mi mente durante años. Una broma que Tommy hizo durante esa reunión municipal de 2018. Antes de que Maggie lo interrumpiera, estuvo a punto de llamar a la alcaldesa, señora Abercham. Estaba seguro de ello. Vamos, dije. Vamos a ver a un amigo. Oh, respondió Darren, poniéndose de pie. Creo que podría saber algo sobre las personas que Arnold dejó atrás, le expliqué. Regresamos al pueblo y moví ansiosamente mis pulgares mientras nos deteníamos en el camino de entrada de Tommy. No quería detener al hombre, pero el tiempo se nos escapaba de las manos. Se habían pasado demasiadas décadas bajo la retorcida y decadente miniatura de lo que vivía debajo de las montañas. No sé por qué dije eso sobre Aileen, tartamudeó nerviosamente Tommy. Fue una broma estúpida. ¿Cuál fue el chiste? Yo pregunté. Bueno, el hombre suspiró exasperado. ¿Quién es tu amigo? Darren Grayson, respondió mi compañero, extendiendo la mano. Oh, genial, se rió Tommy. Es una invasión floreciente del pueblo inglés. Tommy, dime lo que sabes, le dije. Nada, Pedro, solo era una broma. Él insistió. ¿Señora Abercham estaba casada con Arnold Abercham? Yo pregunté. Tommy se rió y luego se detuvo inmediatamente al ver mi cara. ¿Por qué es tan gracioso? Yo pregunté. El hombre hizo una pausa por un segundo antes de suspirar. Me llevó de regreso a mis días en la fuerza. Investigación de delitos. Tommy era un hombre encantador, pero no se desempeñaba bien bajo presión. Mi persistencia finalmente lo agotó. Todavía lo tengo, pensé para mis adentros. Aileen era la hermana de Arnold, murmuró. Ella cambió su nombre después de todo. Todos la amábamos, así que nunca la culpamos. La nombramos alcaldesa, por Dios. ¿Es ella su única familia sobreviviente? Pregunté. ¿De qué sirve desenterrar el pasado, Pedro?, preguntó Tommy. Quizás haya una manera de terminar con todo esto, dije.
El hombre me miró con incertidumbre. Suspiré. Han pasado 30 años desde que Arnold Abercham quitó esas vidas. Pero el mal en el bosque persiste. Y no se extinguirá hasta que eliminemos hasta la última mala hierba. ¿Hierba?, preguntó Tommy. ¿Qué estás diciendo? Está diciendo que el mal vive aquí, dijo Darren. Justo en el corazón de tu pueblo. Tommy se burló. ¿Crees esto, verdad, Pedro? ¿Uno de nuestros amigos, quizás alguien de una de nuestras familias? Esa escuela ha perseguido el bosque durante décadas, dije. Me llama, tiene que haber una razón para eso. Tiene que haber algo que nos hemos perdido. Arnold Abercham está muerto, dijo Tommy. ¿Qué más hay que decir? Sucedió algo terrible y el bosque no lo ha olvidado. El trauma tiñe las tierras altas de los muertos. Así lo has explicado siempre, Pedro. Bueno, qué sé yo, ¿y qué sabemos cualquiera de nosotros? Respondí. Pero si la historia de Darren sobre el levantamiento de la maldición resulta ser cierta. Es verdad, prometió Darren. Bueno, dije. Creo que deberíamos ir y hablar con el alcalde. Tommy suspiró. No es Aileen quien puede ayudarte. Entonces, ¿quién puede ayudarnos? Yo pregunté. El hombre se aclaró la garganta. Su madre. Geraldine Abercham. ¿Sigue viva? Pregunté, incrédulo. Él asintió. Sí. Ella se mantiene reservada. Antigua construcción victoriana junto al lago en el borde del bosque. ¿Ya conoces cuál? La choza destartalada junto a la carretera A. Yo dije. Siempre me pareció abandonado y horrendo. Bien podría serlo. Nadie más que Aileen ha visto a Geraldine desde que Arnold lo hizo, esas cosas terribles. Ella no habla. Ni siquiera come sin ayuda. No hay nada más que un fantasma en su casa, dijo Tommy. Es algo triste. Ella fue el corazón y el alma del pueblo durante muchos años. Todos la extrañamos. Pero Aileen dice que su madre simplemente no quiere enfrentarse al mundo. Entonces, probablemente ella no nos hablaría. Preguntó Darren. Tommy negó con la cabeza. Tenemos que intentarlo, dije. Mientras Tommy observaba ansiosamente desde el camino de entrada, Darren y yo nos subimos al auto. Y nos dirigimos al lago. Hasta hoy, apenas había notado la herencia victoriana de esta destartalada morada. No había nada grandioso ni glamoroso en la casa abandonada. Era poco más que una granja olvidada. Una monstruosidad que nunca había inspeccionado durante mis 20 años en las tierras altas. Una estructura débil, sostenida por cimientos endebles, muy parecida a todo y a todos en el pueblo. Ese es el auto de Aileen, dije, mientras Darren estacionaba junto a un Range Rover gris. Quizás sea mejor que ella esté aquí, dijo Darren, quitando la llave del encendido. Ya conoces a Aileen. Quizás pueda ayudar a Geraldine a hablar. Sí, dije. Cuando salimos del vehículo, los nervios me oprimieron el estómago. Miré la antigua casa con desconfianza, pisando con cautela las piedras agrietadas y cubiertas de hierba. Salimos al porche de madera frente a la puerta de Geraldine, y no fueron solo las tablas desvencijadas y poco confiables del piso lo que me llenó de inquietud. Era la atmósfera de nuestra visita a domicilio a media tarde. El lago estaba inquietantemente tranquilo. Pero el bosque se balanceaba inestablemente, invitándonos a entrar. No podía imaginarme viviendo al pie del espantoso bosque por elección propia. Darren llamó a la puerta de Geraldine y esperamos varios minutos. Tal vez deberíamos. Cuando Aileen respondió, estaba nerviosa y horrorizada al vernos. Pedro, ¿quién es él? Ella preguntó. Darren Grayson, respondí. Viene de la aldea más allá de la cresta. ¿Y él es? Tengo mucho que perder, intervino Aileen, mirando a Darren con frialdad. Ciaran Green intentó condenar a la gente de este pueblo a... Lo sé, dijo Darren. Lo sé, alcalde Balfour. Pero ya se ha ido. Y podemos arreglarlo todo.
Nuestra aldea está libre de muertos. Mi teléfono vibró y lo saqué de mi bolsillo mientras la pareja seguía hablando. Era María. Ah, pensé. Olvidé llevar a Henry a la escuela. Rápidamente le envié un mensaje de texto a mi esposa para disculparme y le expliqué que estaba en la casa de Geraldine Abercham. Ella respondió diciendo que Henry ya estaba teniendo un mal día. Estaba preocupado por el futuro. Universidad. Algo que nunca podría experimentar si realmente estuviera atrapado en la aldea para siempre. ¿Todo bien, Pedro?, preguntó Darren. Sí, es solo que puede esperar, dije, guardando mi teléfono en mi bolsillo. ¿Explicaste todo? Eso no está sucediendo, Pedro, insistió Aileen. Mi madre no quiere hablar contigo. Ella no habla con nadie. Si pudiéramos verla, comencé. Dije que no. Gritó Aileen, cerrándonos la puerta en la cara. Bueno, eso fue extraño, dijo Darren, suspirando. Otro callejón sin salida. No pasé muchos años como oficial de policía antes de mudarme a las montañas altas. Difícilmente me consideraría un detective de renombre mundial. Y, sin embargo, era innegable. Aileen está ocultando algo, dije. Darren frunció el ceño. ¿No está ella simplemente siendo protectora? Su familia ha soportado mucho. No, respondí, sacudiendo la cabeza. Su comportamiento era incorrecto. Y estoy pensando en lo que dijo Tommy. ¿Geraldine era un miembro querido de la comunidad y ha vivido como una reclusa social durante casi 30 años? ¿No hay amigos ni familiares que la visiten? El dolor es algo lamentable, dijo Darren, suspirando. No lo niego, dije. Creo que Tommy y los demás aldeanos se creen esa historia, pero... No confías en Aileen, dijo Darren. No, respondí. Y cuando más lo pensaba, más me daba cuenta de que nunca había confiado en ella. Siempre había habido algo evasivo en la mujer. Era una persona de pocas palabras, unas pocas palabras selectas. Mientras Darren y yo estábamos en el porche, contemplando nuestro próximo movimiento, se escuchó un crujido desde la parte trasera de la casa. El sonido de una puerta abriéndose. ¿Crees que es ella?, preguntó Darren. Solo hay una forma de saberlo con seguridad, dije, indicándole al vigilante del vecindario que me siguiera. Mientras nos arrastrábamos por el costado de la casa abandonada, noté una gran ventana cubierta de diversas formas de maleza. No estoy seguro de que me poseyó, pero fue más que una curiosidad despertada. Me encontré arrancando las enredaderas y los arbustos. Y luego comencé a fregar la suciedad de la ventana con la manga de mi chaqueta. Darren, susurré. Tal vez quieras ver esto. A través de un mirador limpio que había formado en el centro del cristal, podíamos ver la sala de estar de Geraldine, estaba iluminada por la luz del sol del mediodía. Y sobre un sillón polvoriento y descuidado, había un montón de ropa cenicienta con la vaga postura de una persona sentada. «Es eso», comenzó Darren, temblando. «Geraldine Abercham», dije. Darren y yo no dijimos nada más que eso. Corrimos hacia el bosque, persiguiendo intensamente a Aileen. Huyó a paso acelerado, pero sus huellas la delataron. Y cuando llegamos a un extenso claro en el bosque, supe que habíamos encontrado su secreto. «¿Qué es eso?», Darren preguntó sin aliento. «La entrada al infierno», dije. El suelo se había abierto para revelar horrores en el hueco que había debajo, tal como sucedió hace 20 años. Y enterrada entre montículos de tierra y rocas, la versión retorcida de la escuela del pueblo nos devolvía la mirada. Ya no se elevaba orgullosamente por encima de la línea de árboles, como antes. Eran restos hundidos, escondidos en un abismo inexplicable. El edificio yacía boca arriba, con las puertas de entrada mirando al cielo. «Espera», dijo Darren, mientras saltaba a la zanja. «¿Qué estás haciendo?». Caminé con cuidado de puntillas por el edificio, tragando saliva mientras los ladrillos crujían bajo mis pies. «Ella está aquí», dije, señalando las huellas de barro en las puertas de madera. «Lo sé, pero no abras esas puertas, ¿estás loco?», preguntó. «Nada es nunca lo que parece en este bosque», dije, sonriendo y pateando.
Las puertas se abrieron y caí hacia adelante. Pero no caí interminablemente por un pasillo que daba hacia abajo. La gravedad cambió y caí al suelo de baldosas de la escuela embrujada y sin luz. Cuando me volví para mirar las puertas detrás de mí, el mareo se apoderó de mi cuerpo. Había algo realmente espantoso en ver los árboles y el cielo en ángulo recto. Todo empeoró aún más cuando el cuerpo lateral de Darren apareció a la vista. El hombre suspiró y bajó por el agujero. Cayó por la puerta y cayó de bruces. Me siento un poco enfermo, murmuró Darren, mientras ambos nos poníamos de pie. Entonces no mires detrás de ti, dije, asintiendo con la cabeza hacia las puertas. Cuando comencé a caminar por el pasillo, escuché al hombre girarse para ver a qué me refería. Rápidamente vomitó en el suelo. Consumido por la oscuridad del edificio, busqué en el bolsillo de mi abrigo mi linterna. Y cuando iluminé el pasillo, tenía 20 años menos. Mi mente volvió a esa primera noche en las tierras altas. Nada más que un niño asustado en una casa embrujada. Después de tantos años, el terror aún no había disminuido. Algunos horrores se encuentran más allá de lo que nuestros cerebros primarios pueden concebir. Caminamos cautelosamente por la escuela, siguiendo el rastro de barro por un laberinto de pasillos. Y luego llegamos a esa puerta. Esa horrible puerta. Aula 11A. Hubo movimiento en el interior. Apagué la linterna y le indiqué a Darren que se agachara. «Quieren arruinarlo todo, cariño». Una voz sollozó desde el interior de la habitación. Darren y yo miramos por debajo de la ventana del salón de clases. Aileen estaba dentro. Pero eso no fue lo que nos aterrorizó. Estaba hablando con un demonio que se avecinaba. Un cadáver que reconocí. Era Arnold Abercham. La monstruosidad deforme que había causado tanta muerte y sufrimiento. Y mientras se inclinaba hacia Aileen, su voz sonaba en un tono inaudible y sobrenatural. «Sé mi amor. Te traeré más pequeños. Lo prometo», arrulló, acariciando la mejilla de su hermano no muerto. «Pero las cosas han sido difíciles». Sonó el mismo susurro gélido e inhumano. «Sí, Arnold, el guardabosques. Ha traído a alguien al pueblo y...». Otro susurro interrumpió bruscamente su frase. «Oh», dijo Aileen. «Ya veo». Y luego sus ojos se dirigieron a la ventana. Ella y su angustiado hermano nos miraron a Darren y a mí, todo con ojos igualmente negros y sin vida. Antes de que pudiéramos ponernos de pie, los brazos de Arnold se habían alargado. La puerta fue arrancada de sus bisagras y nuestros cuerpos fueron arrastrados al salón de clases por los dedos no muertos del maestro asesino. Nos sujetó mientras el alcalde se acercaba a nuestros cuerpos retorciéndose. La mujer marchita y de cabello gris suspiró antes de ponerse en cuclillas a la altura de mis ojos. «¿Amas a tu familia, Pedro?», ella preguntó. «¿Harías algo por ellos?». «Siempre he amado a mi hermano. Nadie más lo hizo. No el padre que nos dejó. No nuestra insoportable y buena madre de 2 zapatos. Incluso cuando Arnold se convirtió en maestro de escuela, siguiendo sus pasos, todavía no era lo suficientemente bueno. Pero silenciamos sus incesantes charlas y quejas, ¿no es así, Arnold?». «¿No te encuentras bien, Aileen?», gruñí, mientras los terroríficos dedos de Arnold me limitaban el aliento. «Eso es lo que todos le dijeron a mi dulce hermano», gimió, apretando los puños. Sí, le costó socializar. No quería usar la máscara que le habían puesto. Pero él era diferente. Él era puro. Y esos niños. Lamentos fantasmales y ahogados sonaron más allá de las paredes. «Eran unos mocosos mimados», gruñó Aileen. «Deberían haberse sentido honrados de que Arnold los eligiera. Eran los más puros del grupo. Y quería estar con ellos para siempre. ¿Qué amor más puro puede haber? En cuanto a ti». La mujer se acercó a Darren Grayson. «El limpiador de las tierras altas. La muerte sigue su estela, ¿no es así, señor Grayson? Pero tu historia termina aquí, esta es nuestra tierra». Ella gritó, juntando sus manos alrededor de la garganta de Darren.
Y cuando termine con ustedes dos, haré una visita a su pequeña aldea, señor Grayson. Quizás tengas algunos juguetes bonitos y jóvenes para mi hermoso hermano. En un repentino movimiento borroso, Darren hundió un cuchillo en el abdomen de Aileen. No había visto su brazo liberarse de sus ataduras. La mujer trastornada aulló de dolor insoportable, agarrándose el torso herido y tropezando hacia atrás. Su hermano inhumano nos soltó y corrió en ayuda de su hermana, acunándola en sus brazos podridos. Darren y yo rápidamente nos pusimos de pie. ¿Se terminó?, pregunté, retrocediendo hacia la puerta. Si ella muere, respondió Darren, uniéndose a mí. El bosque necesita ser liberado de todo. ¿El bosque?, Aileen farfulló, riendo. Nunca he entendido esta fascinación por los árboles y la tierra. Yo soy las tierras altas. Antes de que pudiéramos responder, se desarrolló un espectáculo siniestro. El cuerpo deformado de Arnold Abercham envolvió a Aileen. Su carne podrida se fusionó con la de ella, y la pareja formó una singular abominación de decadencia y maldad. Reconocí el contorno de la monstruosidad ante mí. El horror que había hecho caer a mi bebé de la atalaya. ¿Mi hijo había sido pensado como un premio para su hermano? La entidad de 3 metros de altura avanzaba pesadamente hacia nosotros con piernas temblorosas y casi sin carne. Su forma gigante estaba doblada hacia un lado, ya que apenas cabía en la habitación, y seguía creciendo. Darren y yo corrimos. Se me acabaron las ideas, Pedro. El hombre gritó mientras corríamos por el pasillo. Sí, y grité en respuesta. La criatura nos perseguía sin pausa para respirar, y sus gruñidos cada vez más cercanos hacían evidente que no íbamos a escapar. El perro del infierno era demasiado rápido. Pero a medida que nos acercábamos a la entrada de la escuela, me di cuenta de la humedad del suelo. Pedro, comenzó Darren. Lo sé, respondí. Huele a gasolina. Y cuando llegamos al tramo final del corredor, de cara al mundo exterior, vi algo completamente inesperado. En la entrada de la escuela, recortadas por la luz moribunda del día, un hombre y una mujer permanecían ansiosos. Solo podía distinguir sus contornos, pero sabía quiénes eran. ¿Ese es Tommy?, preguntó Pedro, jadeando. Y María, dije. Apúrate, gritó Tommy. Antes de que pudiera responder, me derribaron. Mi cuerpo dio un salto mortal hacia los casilleros de la escuela como un muñeco de trapo inerte y mi revólver cayó al suelo con estrépito. Miré al enorme aniquilador, el monstruo que había atormentado a nuestra aldea durante 30 años. Un monstruo, al parecer, de 2 mitades. 2 hermanos monstruosos. Tenía que morir. Y mientras yacía sobre un espeso rastro de gasolina, comencé a armar el plan que Tommy y María habían hecho. Cuando salimos de la escuela, planearon prender fuego al edificio. Sin embargo, Darren no corrió hacia la salida, se dirigió directamente hacia el revólver. «Sal de aquí», lloré. La abominación de Abercham agarró a Darren por el cuello y lo levantó en el aire. Vi el miedo en los ojos del hombre cuando el monstruo impío comenzó a aullar en su cara. Sin perder un momento, me puse de pie y recogí el arma de fuego, antes de apuntar al brazo de la criatura. Recé para no fallar. Recé para no golpear a Darren por error. Después de quitar el seguro, disparé. La criatura de Abercham chilló de agonía y sus dedos soltaron por reflejo el cuello de Darren. «¡Vamos!», grité, poniendo al hombre en pie. Corrimos hacia la salida y pude ver a María jugueteando con algo. Nuestro confiable encendedor de casa. Hoy en día no soy tan confiable, recordé. Vi a Tommy y a mi esposa jugar con el dispositivo, mientras el sudor les corría por la cara. Cuando Darren y yo llegamos a la entrada, nos volvimos hacia los Abercham. El monstruo aparentemente ileso se lanzó hacia nosotros. «Pedro», gritó Tommy. La rama oscura y anormalmente larga había girado silenciosamente en espiral alrededor del corredor, fusionándose con la maleza del bosque. No lo había visto deslizarse hacia mí. Pero sentí que tiraba de mi cuerpo al suelo. Mi revólver voló de mi mano y la bestia comenzó a arrastrarme hacia sus dominios. «Pedro», María gritó,
inclinándose para recoger mi arma caída. Lo dejó ir. Se escuchó un disparo que desgarró la carne deteriorada de la criatura. Usé la distracción de una fracción de segundo para pisotear el brazo del monstruo, y este aflojó sus dedos no muertos, liberándome de su agarre. Retrocedí arrastrando los pies y me uní a los demás en la entrada. María volvió a disparar. La segunda bala no alcanzó al monstruo, pero ella no apuntaba hacia él. El rastro de gasolina estalló en llamas y el fuego se extendió a tal velocidad que los Abercham ya estaban envueltos en el fuego antes de que pudieran chillar de terror. Salimos con cuidado de la escuela, cayendo sobre la manta de seguridad del suelo del bosque. Y suspiré aliviado al encontrarme mirando hacia arriba, la gravedad había sido restaurada. Los cuatro vimos cómo el infierno consumía la escuela. El papel de pared se marchitó, los techos se derrumbaron y la abominación, chillando, cayó de rodillas. Un fuego furioso quemó ese lugar impío hasta convertirlo en ruinas carbonizadas. Nosotros esperamos. Ninguno de nosotros creyó que todo había terminado hasta que la monstruosidad se convirtió en cenizas. Y entonces, cuando ya no quedaba nada de la abominación de Abercham, el suelo empezó a temblar. Los cuatro retrocedimos, permitiendo que el bosque volviera a cerrarse sobre la escuela espectral. La tierra se acumuló en la cavidad, la hierba se reconstruyó y el aire se calentó. Las tierras altas quedaron en silencio, como si nada hubiera pasado. «Miren», susurró Darren, señalando el movimiento en los árboles. Surgió una entidad parecida a una sucursal. Fue seguido por un rayo de sol cegador, como un ser celestial. El fantasma coincidía con la descripción de los fenómenos que Darren había descrito. El ser que vino después de la limpieza de su caserío. Con temor, vimos a la criatura del bosque deslizarse hacia el claro vacío. Nos miró con lo que supuse era su rostro, y luego ceremoniosamente plantó sus raíces en el suelo. Lento pero seguro, la criatura se transformó en un gran pino. Brotó deliciosas hojas verdes y floreció vibrantemente. El orgulloso pino se elevaba 30 centímetros más alto que los árboles circundantes, y sus coloridas hojas lo distinguían del resto del bosque árido e invernal. El árbol recién crecido iluminó el aire. Algo difícil de explicar, pero logró precisamente eso. El peso del bosque desapareció. «Me siento más libre», dijo Tommy. «Gracias», le susurré a mi esposa, abrazándola. «Se acabó. Podemos vivir de nuevo», dijo entre lágrimas. «Rezo para que esto marque un nuevo capítulo para nuestro pueblo. Estas siempre serán las tierras altas de los muertos, pero los muertos finalmente pueden descansar».